Hoy vamos a hablar del artículo de revisión, específicamente cómo realizar una presentación efectiva. Vamos a tener en cuenta tres temas importantes: cómo desarrollan ustedes la idea dentro de la presentación, cuál es el diseño de las herramientas audiovisuales y, por último, la presentación como tal, teniendo en cuenta la forma de hablar, la forma de actuar y la audiencia a la cual ustedes se dirigen. Vamos a hacer el proceso de planeación en cuanto a estos tres temas. Entonces, en las ideas vamos a hablar de la profundidad de la investigación, cómo podemos aportar información nueva o datos nuevos y cuáles son las características de ética básica que se tienen que tener en cuenta. En el diseño, cómo podemos seleccionar textos e imágenes, cuál debería ser la armonía de esa herramienta y cómo podemos eliminar distracciones. Al finalizar, hablaremos de realizar la presentación en cuanto a la forma de actuar, de hablar y cuál es el análisis de la audiencia. Es importante que ustedes realicen varios ejercicios de evaluación que permitan mejorar la presentación, ajustarla y estructurarla para cada uno de los jurados o la audiencia con la que vayan a trabajar. Dentro de la preparación, por eso el primer punto es el análisis de la audiencia. Determinen si van a presentar el artículo a estudiantes, si son docentes, comunidades científicas o grupos de inversionistas. Eso les va a permitir verificar cuál va a ser el objetivo que van a tener en cuenta. De esta forma determinan el tema o los temas principales que van a trabajar, cómo van a recopilar la información primordial para presentar. Pueden realizar el ejercicio de presentación y preparar notas. A partir de ahí, entonces ya podemos empezar a hacer nuestra presentación en cuanto a la estructuración de ideas. Es importante que tengan en cuenta que la mayoría de los temas, la investigación y reflexión, deben comprender alrededor del 80% o más del tiempo total de la presentación. Lo importante es que ustedes dediquen más tiempo a la investigación que a la preparación de diapositivas. Deben evidenciar que la información que está en el artículo va a aportar información nueva o datos nuevos. Es decir, que tienen que sustentar con un argumento sólido que cubra todos los tópicos y dimensiones del artículo. Traten de llevar a cabo una comunicación persuasiva del contenido. Y tengan en cuenta que la presentación depende de la calidad de la información y no precisamente de qué tan espectacular queda la herramienta audiovisual. Por último, dentro de las ideas que presenten, tenemos que tener en cuenta la ética, es decir, el respeto por los derechos de autor, citar las fuentes y listar todas las obras consultadas. Cuando ya tenemos claro qué información van a incluir dentro de la presentación, vamos a empezar a hacer el diseño de la herramienta audiovisual. Pueden utilizar cualquiera de las herramientas que se encuentran en Internet o cualquiera que consideren pertinente para el desarrollo de la misma. Lo primero es que preparemos un guión con el fin de generar una estructura lógica de la presentación. Esto les dará una guía y les facilitará el proceso en el cual presentan las ideas, presentan el artículo, la investigación y resultados. Cada diapositiva debe tener un título. El texto de cada diapositiva también se debe limitar a algunas frases. No incluyan o disminuyan la inclusión de párrafos o oraciones muy largas. No olvide que acá lo importante es simplificar, simplificar y simplificar. Se debe tener especial cuidado con la ortografía y la redacción de cada una de las diapositivas. Las ayudas audiovisuales deben ser una herramienta de visualización para el público que ustedes van a tener. Entonces traten de que se relacionen mucho con el tema que están hablando en ese momento o que la persona que está haciendo la presentación esté discutiendo. Y trate de generar empatía con el público. Esto lo hace a través de preguntas que permitan construir una relación con la audiencia. Es recomendable que utilicen el logo de la universidad, el nombre y el semestre de cada uno de los estudiantes en la parte de abajo, en el lado izquierdo de la diapositiva. Esto permite identificar quién es el que está desarrollando la presentación del artículo. Por último, se debe abrir y cerrar la presentación con textos que sean especiales. Los primeros minutos les van a permitir establecer un contexto crítico en cuanto a las expectativas e intereses de la audiencia, y los últimos minutos les va a permitir unir todas las piezas y enfatizar en los puntos más importantes. Para hacer el análisis de la armonía, tengan en cuenta
que deben promoverse la simplicidad a lo largo de toda la presentación. Ser consistentes en cuanto al tipo de letra, el tamaño y el formato. Se sugiere utilizar letras como Arial, Tahoma o Verdana, con fondos sencillos y de un solo tono. También deben buscar palabras que sean legibles, de un tamaño adecuado para que la audiencia la pueda leer desde cualquier espacio en el que se encuentre el auditorio. Trate de colocar 6 palabras en cada viñeta, máximo 6 viñetas en cada diapositiva y no más de 6 diapositivas por cada uno de los temas que va a trabajar. Elimine distracciones. Esto hace referencia a que los diseños no tengan que ser muy vistosos o que tengan demasiadas animaciones. Trate de usar transiciones naturales, como texto que cae o que aparece de la izquierda. Es más fácil leer un texto cuando viene siempre del mismo lugar que cuando lo ponemos a saltar en toda la presentación. No exceda las transiciones y no genere demasiados sonidos o animaciones que puedan distraer al público. De esta forma pueden perder información importante que usted está explicando. No utilice colores complementarios en la misma diapositiva, como rojo y verde o azul y naranja. No utilice colores brillantes. Y recuerde que no siempre la presentación se ve igual en el computador que en la proyección. Entonces trate de revisarla antes de iniciar la presentación de su artículo para ver que toda la letra y las gráficas y videos sean legibles para el público. Por último, recuerde que es muy importante hablar y actuar de acuerdo a la audiencia que usted va a trabajar. Es indispensable que desarrolle el pensamiento crítico para no caer ante una presentación poco profunda o ante imágenes e ideas de dudosa validez. Usted debe mostrarse seguro y transmitir el conocimiento con sinceridad. Es importante que hable desde su experiencia, de por qué seleccionó el tema del artículo de revisión, cómo fue desarrollando el artículo y hasta puede contar un poco cuáles fueron los errores o los inconvenientes que presentó. Esto va a permitir que la audiencia se identifique con ustedes y pueda conectarse más fácil con el orador. Debe evitar que el estudiante lea las diapositivas. Por último, usted es la herramienta principal de esta presentación. Entonces, haga pausas deliberadas, trate de respirar adecuadamente y tenga un plan B en caso de que la presentación no pueda funcionar o no abra porque tienen dificultades con internet. Analice el objetivo de la audiencia en cuanto a cuál es el propósito de la presentación, si es enseñar, persuadir, motivar, aclarar o informar respecto al artículo de revisión.